Vamos a buscar en Mateo capítulo 5, Mateo, el primer libro de los evangelios, y vamos a leer el versículo 4, Mateo 5:4, aunque lo tienen aquí, lo van a tener en la pantalla rápidamente. Dice: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Alguien ser muy atrevido para decir amén, pero como el pastor lo dice, amén, uno, ¿verdad? Ahí porque se llora de distinta manera. Pero dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He puesto como tema: bienaventurados los que lloran por su debilidad espiritual. Bienaventurados los que lloran por su debilidad espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos pues a estudiar la segunda ley del reino. La segunda ley del reino de las bienaventuranzas de Mateo. Amén. Y hoy vamos a estudiar, vamos a ver, y es un espíritu penitente. Un espíritu penitente. Y cuando hablamos de un espíritu penitente, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando bíblicamente que se refiere a una persona que se arrepiente de su pecado y que comienza a vivir una vida en sacrificio vivo, agradable al Señor. Hablando pues de penitente, pero también de la palabra más común de penitencia. Amén. Yo me recuerdo y lo tengo pues bien claro cuando yo pues era católico, cuando yo pues donde yo nací, pues se hacían la novena, los 9 días, esas fiestas patronales que todos conocemos aquí en España, pues se celebran pues esa fiesta por los 4 extremos de España, en nuestro país también. Y pues allí cuando se celebraban esa fiesta, pues yo me trasladaba pues una media hora caminando, unos 10 minutos en vehículo, y pues yo era pues una persona que continuamente estaba ahí. Amén. Cuando se hacían esas caminatas, amén, cuando se caminaba con esa cruz a cuestas, amén. Eso era una penitencia, amén. Y lo lindo de esto era que uno lo hacía con gozo, con alegría, no importaba el sacrificio, uno se levantaba temprano, uno, qué sé yo, por decir cualquier cosa, uno era de lo primero, con sol, con lluvia, con lo que fuera, y no había una queja, no había una queja. Y cuando se terminaban esa penitencia, por decirlo así, pues uno sentía, ¿verdad?, todo esto equivocadamente, porque no es lo que dice la Biblia. Dios está en contra de la idolatría en un 100%. Simplemente le quiero dar un poquito de testimonio lo que yo hacía, hablando pues de un espíritu penitente, hablando de la penitencia religiosas. Pero ¿qué sucede? ¿O qué sucedía cuando yo lo hacía? Pues Pedro Rodríguez seguía siendo el mismo pecador. En mi vida no cambiaba nada. Seguía siendo el mismo, pero eso era para, en aquella época, equivocadamente, pues la gloria, lo máximo. Yo pensaba que lo hacía para Dios, en beneficio de Dios, en beneficio pues de los ídolos, por decirlo así. Y yo estaba muy equivocado. Entonces, pues,
el Señor aquí nos dice, bienaventurados los que lloran por su debilidad espiritual. Bienaventurados los que lloran por su debilidad espiritual. Cuando uno viene a los pies del Señor, cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios, cuando uno comienza a conocer la voluntad de Dios y el propósito de Dios para todo aquello que se acercan a Él por medio del arrepentimiento, nuestros ojos pues se le cae la venda, por decirlo así. A nuestros oídos son abiertos espiritualmente, entonces uno comienza a ver, a estudiar la voluntad de Dios como en un espejo. Cuando nos ponemos delante de un espejo, así uno comienza a ver, a conocer la verdad, la realidad. Ahora, cuando aquí la palabra de Dios dice bienaventurado, pues los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Se está hablando, bienaventurado todo aquel que llora cuando peca. Preste atención. Bienaventurado todo aquel que llora cuando ofende al Señor Jesús. Bienaventurado, dichoso, agraciado aquel que llore, aquel que gime cuando ofende al Espíritu Santo y viene a los pies del Señor contristo y humillado, arrepentido, y uno llora. ¿Alguien ha llorado quejándose? ¿Alguien ha llorado de verdad? Yo creo que todo, ¿verdad? Pero cuando yo digo llorar de verdad, es de salírsele los moscos, de llorar así, entregado, llorando. ¿Alguien ha llorado así? Yo he llorado mucho y no recuerdo la magnitud. Entonces, cuando uno conoce la verdad, cuando la santidad de Cristo es imputada en aquel que cree, en aquel que se arrepiente, ya uno comienza a oler, a saborear, a ministrar el Espíritu Santo en nosotros, en el corazón. Cuando uno comienza a ver como en un espejo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y que es entronada en el corazón, y uno comienza a vivir una nueva vida. Cuando uno ha nacido de nuevo, como el testimonio de Nicodemo, naturalmente, y que ya uno ha cambiado de carril. ¿Alguien se ha mudado de casa? Yo creo que todo, ¿verdad que sí? Y que cuando uno va caminando por un camino y que es el camino correcto y que no hay problema ahí, naturalmente uno quiere cambiar de ese camino. No, uno quiere permanecer ahí. Cuando se está viviendo en una casa que tenga toda la comodidad y que haya la tranquilidad física y espiritual, ¿habrá motivo para uno mudarse? Y que no se esté mojando y que no haya nada por el estilo, uno no se quiere mudar de ahí. De igual manera, cuando uno viene a Cristo y conoce la verdad, cuando se peca, se llora por dentro. El Espíritu Santo pues nos redarguye, trata con nosotros. Y es ahí que se comienza a ¿qué? A llorar, a lamentar y decirle, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y uno va delante del trono de la gracia de Dios, humillado, arrepentido. Y ahí es cuando el Señor nos dice, bienaventurado lo que están padeciendo, bienaventurado, dichoso, agraciado, los que vienen a mí llorando, pidiendo perdón, pidiendo misericordia por la debilidad espiritual, por el pecado que se ha cometido. Porque ellos serán
consolado. Y tenemos pues una historia muy bonita en Gálatas. Vamos a ver si lo buscamos, Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20, hablando del apóstol Pablo, conocemos la historia pues de Saulo anteriormente de haber tenido ese encuentro con Jesucristo. Amén. Y cuando el apóstol Pablo viene a los pies del Señor, que él comienza a gustar esta nueva dimensión espiritual, lo que él nunca experimentó, persiguiendo a los cristianos, creyendo él que estaba en la verdad. Entonces cuando Cristo vino a su vida, él dijo, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo, tremendo. Cuando uno viene a Cristo, uno crucifica todos los deseos de la carne. Amén. Lo trae a los pies del Señor y ya no nos gobierna el yo, sino nos gobierna y uno dice, Señor, que se haga ¿qué? Tu voluntad, Señor. Señor, ayúdame a vivir para agradarte. Señor, ayúdame, Señor mi Dios, para hacer tu voluntad. Y es ahí cuando uno pues tiene que tener un espíritu quebrantado. He de tener el corazón ahí a los pies del Señor. Amén. En sacrificio vivo. Tener los deseos pues ahí a los pies del Señor. Bienaventurado, bienaventurado los que lloran cuando ofenden a Dios. Y el Señor dice, bienaventurado los que lloran cuando ofenden a Dios. Bienaventurados. Bienaventurado. Bienaventurado. Vamos a buscar en Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. A ver lo que nos dice. Salmo 51, 17 dice así. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios anda buscando, que nosotros continuamente estamos llevando delante de la presencia del Señor. Nuestros corazones. Amén. Nuestra voluntad. Decirle, Señor, trata con mi corazón. Decirle, Señor, trata con mi espíritu. Señor, trata con mi mente, con mi intelecto. Señor, ayúdame a agradarte. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a vivir para complacer tu voluntad. Pero no es solamente con anhelarlo y pensarlo, tenemos que ir delante del trono de su gracia en oración, en ayuno. Un día solamente, no, continuamente. Y dice Jehová, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Vuelve a lo mismo, tratando con nuestro espíritu. Bienaventurado. Y vamos a ver los que nos dice Isaías 66:2, perdón. Isaías 66:2 dice así la palabra de Dios. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ¿a qué? A mi palabra.
Estamos hablando de lo mismo. Aquel que es pobre de espíritu. Y cuando hablamos de pobreza espiritual, estamos hablando que no somos autosuficientes, que continuamente dependemos ¿de quién? Del Señor, que no somos autosuficientes, que el Señor es nuestro proveedor, nuestro sanador, que el Señor es el único que tiene el Espíritu Santo a nuestra disposición. Bienaventurado todo aquel que es pobre y humilde de espíritu. El que es pobre de espíritu nunca camina solo. Siempre está invitando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, acompáñame, toma el control de esto, toma el control de mis palabras, toma el control, toca los corazones. Señor, solamente tú. Porque yo no soy autosuficiente. Porque cuando el Señor pone gracia en el hombre y en la mujer, déjeme decirle, hasta los animales bendicen a esa persona. No hay nadie en este mundo que se pueda resistir cuando Dios pone gracia y misericordia en una persona. Perdóname la expresión, hasta el diablo tiene que obedecerle a Dios. Hasta los demonios tienen que sujetarse a la voluntad de Dios. Y es aquel pues que depende del Señor. Mis hermanos, oramos continuamente y es un mandamiento divino, pero a veces nosotros tenemos que sentarnos, orarle al Señor y pedirle al Señor, Señor, estoy orando la misma peticiones continuamente, esta es tu voluntad, Señor, lo estoy haciendo bien. Es ya como un disco grabado, es como algo que sí, y automáticamente nos sale por la boca, porque es algo que practicamos continuamente, que ya automáticamente pues solamente creo que tenemos que abrir la boca. Mis hermanos, tenemos que meditarlo. No sé si tú lo estás haciendo, pero tenemos que orar, Señor, hazme ver mi espíritu. No el Espíritu Santo, no. Mi espíritu, ese hálito de vida que está ahí, el espíritu. Señor, hazme ver mi espíritu. Señor, hazme ver mi alma. Muéstramela como en un espejo. Señor, trata con mi espíritu. Señor, trata con mi alma. Santifica mi espíritu, santifica mi alma. Señor, trata con mi mente, con mi intelecto, Señor. Ayúdame que todo lo que tenga almacenado en el corazón, que sea que provenga de ti, que venga de ti. Y tenemos que orar por estas cosas, por nuestro ser interior. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, ¿no es así? ¿No quedaron postrados en el desierto siendo el pueblo de Dios? Por supuesto que sí. Y era el pueblo de Dios y quedaron postrados en el desierto, menos Josué y Caleb de lo que salieron de Egipto. ¿Y no era el pueblo de Dios? Por supuesto que sí, mis hermanos. Creo que tenemos que meditar, apartarnos un poquito en la quietud del aire de afuera o de dentro, lo que sea, y buscar un tiempo para que hablemos con nuestro Señor Jesucristo y comenzamos posiblemente dejar de orar por los que nos rodean, porque Dios tiene el control de ellos conforme a su propósito, a su voluntad, y comenzar a orar por nosotros mismos.
y decir, Señor, ten misericordia de mí, y centrarnos en nuestro ser interior, que posiblemente esté manchado, contaminado, teniendo, como dice la palabra de Dios, a un palmo de la mano al Señor, al Espíritu Santo, y decirle, Señor, estoy caminando equivocadamente. Voy caminando, estoy en Cristo, pero voy caminando en camino contrario al propósito y a la voluntad de Dios. Señor, estoy haciendo tu voluntad. Señor, estoy caminando en tu propósito divino en el día a día. Es como yo digo, a veces tenemos que caminar más despacio y buscar más del Señor conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si no avanzamos, Espíritu Santo, si no hay revelación del cielo, a veces le decimos al Señor, Señor, háblame, quiero tomar una decisión, una determinación, y el Señor es como si el Señor se hubiese muerto, no nos habla, no hay nada que se mueve, el Señor no responde, el Señor, háblame, ¿por qué no nos habla? ¿Por qué no hay revelación del cielo? Es como si el cielo se detuviera en el desierto y no estuviera sucediendo nada en nuestras vidas espirituales. No hay avance espiritualmente. Al contrario, hay personas que se van secando, se van muriendo por falta de alimento espiritual. Pero el alimento espiritual está en la mesa. Y el alimento, por decirlo así, hablando literalmente, humanamente, terrenalmente, se daña, se contamina por falta de personas que se acerquen a la mesa del Señor para beber agua limpia, para comer el alimento del cielo. Pero es porque aquí hay problema, aquí hay problema. ¿A dónde? En nuestro espíritu hay problema. Aquí dice, bienaventurados los que lloran por su debilidad espiritual. Bienaventurados los que lloran por su flaqueza espiritual. Bienaventurados los que lloran cuando pecan. Bienaventurados los que lloran cuando desobedecen la palabra de Dios y vienen a los pies del Señor, porque ellos serán consolados. Eso quiere decir un amén en los cielos y un amén en la tierra. Y el Señor dice, así sea, mi siervo, mi sierva, como me pide, eso era lo que yo quería. Pero si el yo va delante del propósito, la voluntad de Dios. Es gratis, es gratis no es anuncio, es gratis. Breve testimonio. En Santo Domingo yo solamente no me mudé para la iglesia, pero 24/7 yo estaba en la iglesia. Descuidé mi familia, descuidé mi esposa, porque lo mío era la obra del Señor. Si yo no estaba en la obra del Señor, si yo no predicaba, si yo no salía a evangelizar, si yo no salía a visitar a los enfermos, pues Pedro Rodríguez no tenía vida, no estaba haciendo nada. Y Dios tuvo que decir, me sacó de Santo Domingo y vino, me sentó. Te vas a sentar. Llegué a la iglesia y hablé, etcétera, etcétera. A sentarse Pedro. Y yo lo pude entender. Me senté. Comencé de nuevo. No, Pedrito. El Señor no quiere que tú le sirvas a las obras del Creador. Y el Señor me dijo, no. Tú me vas a servir a mí, al Creador, y luego a mis obras creadas.
Y me fue muy duro, ¿eh? De corazón se lo digo. Me fue duro, pero me sometí en obediencia a la palabra de Dios. Cuando pasó un tiempo, entonces comencé a dar pinino, a caminar, poco a poco. Al poco tiempo, volví a lo mismo. Me sacó de la iglesia madre. Y Dios ha traído a esta iglesia hombres de Dios y mujeres de Dios. Pedro, camine menos, corra menos. Pedro, siéntese. Pastor, siéntese. Trabaje menos. Me fue muy duro, de igual manera. Y le dije al Señor, Señor, ya es el tiempo. Que a veces que creemos que mi trabajo, que mi ministerio es esto. Puede ser que sí, puede ser que no. Y a veces nos enfocamos que tiene que ser así, un diseño quizá de nuestro país o un diseño de aquí de España. No. Pero si nos acercamos a Dios, déjeme decirle, con un corazón contristo y humillado, el Señor nos va a hablar y va a haber revelación de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú recibiste una revelación del cielo? Que te asegure y no de Satanás. Porque a veces nos soñamos cosas y vemos cosas que no es la voluntad de Dios. Es lo que está aquí en el cerebro, es lo que está aquí. Vivo con ellos, me acuesto con ellos, me sueño con ellos y digo, Dios me habló. ¿Qué Dios te va a hablar? Te ha hablado lo que tú tienes aquí, que lo tienes en la sopa. Claro, porque a veces confundimos una cosa con la otra. Pero Dios cuando habla es claro, no hay duda. Cuando Dios muestra, mira, pues no hay duda, hay claridad. Santiago 4, vamos a ver dónde está Santiago. Santiago capítulo 4. Y vamos a leer del 7 al 10, Santiago 4, del 7 al 10. Preste atención a esta palabra, apúntelo. Santiago 7, del 4 al 10 dice así: someteos pues a Dios y resistid ¿a quién? Al diablo y huirá de vosotros. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? El 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué nos dice? Purificad vuestros corazones. Preste atención, volvemos a lo mismo. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta ¿en qué? En lloro. ¿Y vuestro gozo en qué? En tristeza. El 10 otra vez dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mis hermanos, tomemos esta lectura, este trozo de la palabra de Dios, apúntelo ahí, estudiémoslos, porque aquí pues creo que no hay desperdicio para nuestras vidas. Someteos a Dios y resistid al diablo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, y que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristezas. Bienaventurado los que lloran por causa del evangelio. Escuche esto. Y también por causa del pecado ajeno, por el pecado de nuestra familia, por el pecado de nuestros hijos, por el pecado de la iglesia, por el pecado de aquellos que conocemos que no conocen al Señor. El Señor nos demanda que nos humillemos y que comencemos a invocar el nombre de Dios en el Espíritu, con un corazón humilde, con un corazón contristo y humillado, que dice la palabra de Dios que Dios nos va a oír a cada uno de nosotros.
Esto es el mensaje de hoy, que tengamos un espíritu penitente, un espíritu pues que estemos ahí crucificado continuamente con Cristo. Y que comencemos a invocar el nombre de Dios en otra dimensión espiritual y decirle al Señor: Señor, ábreme mis ojos, que no veo solamente, puedo ver lo que tengo delante. Pero a veces la bendición de Dios está más allá del alcance de nuestra vida y nosotros no podemos verlos. Porque nuestros ojos posiblemente se han cegado por las cosas religiosas, por lo que sea. Y comenzar a orar al Señor: Señor, haz conmigo lo que tú hiciste con el siervo de Eliseo. Ayúdame a mirar más allá de mis ojos. Señor, ayúdame a ver más allá. Ayúdame a ver tu voluntad. Ayúdame a ver tu propósito para ahora, para X día. Señor, ábreme mis ojos. Señor, trata con mi espíritu. Señor, trata con mi alma. Decirle: Señor, trata con mi mente. Y el cielo se bajará a nuestro favor. Escúchalo bien. El cielo se bajará al favor de nuestro favor, a nuestro favor. Y pondrá multitudes de personas. ¿A qué? A nuestro servicio, para que nosotros le proclamemos el evangelio de Jesucristo. Y le seamos útil. Óigalo bien. Que le seamos útil al propósito, a la voluntad de Dios, no a la voluntad mía. ¿Quién es Pedro? Yo no soy nada. Uno del montón más de los hijos de Dios. Decirle: Señor, yo quiero ser útil en tus manos. Quiero ser útil en tu mano. Yo no quiero trabajar donde yo me apetezca, sino ilumíname donde tú quieres que yo trabaje. Mis hermanos, el tiempo es corto. Y aunque Cristo venga dentro de 100 años, mis hermanos, 500, 1000 años, no lo sabemos, pero vuelve. Pero no vamos a durar ni 100, ni 500, ni 1000 años. Y el tiempo se acorta, la fuerza se agota, llegan las enfermedades. Y somos peregrinos en este mundo. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar a 3000 o 5000 kilómetros, no lo sabemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que comencemos a orar, a ensanchar más la oración. Aquí, y eso no es ser egoísta. Eso no es como yo digo, que siempre nos estamos mirando el ombligo. No. Es que si mi corazón está dañado, yo no seré de bendición para los demás. Ni seré de bendición en mi hogar, ni seré de bendición para mí mismo, porque yo mismo soy la piedra de tropiezo, porque no vengo humilladamente a decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Ayúdame a hacer tu voluntad, no la mía. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros. Y que la luz de la aurora, que el lucero resplandeciente de la mañana baje y se establezca en nuestros corazones. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Bienaventurado los que lloran por causa del evangelio, por causa del pecado, por causa de la debilidad espiritual. Padre, gracias te damos, Dios Señor, en el nombre de Jesús. Amén.